repito lo que habíamos dicho, Sí, ¿listo? Para que quede sí, grabado sí, porque y es después, importante, profe. sí, no hay ningún inconveniente. Entonces ya está grabando, entonces digamos que el acuerdo al que hemos llegado es el siguiente. Primero, no va a haber examen para este corte, ¿ok? O sea, este fin de semana se supone que había examen y entrega de taller. No va a haber examen, simplemente van a entregar el taller, ¿listo? Entonces, recomendación, métanle la ficha a ese taller para que tengan como definitiva un 5, ¿listo? Segundo, eh, como la sesión pasada no la pude dar por esta situación personal que tuve, entonces yo la voy a reponer. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Esta es, digamos que nuestra segunda sesión y como son 8, pues nos vamos a extender una semana más después de haber de haber culminado el periodo académico normal, ¿ok? Eh, Voy a dar todas las sesiones, no voy a grabar un video. El objetivo es dar la clase común y corriente con la participación de ustedes. ¿Por qué? Porque es que el tema de mercados financieros es muy chévere. Tiene temas de mucha actualidad que podemos tocar. Entonces, lo interesante del tema es, digamos, que podamos interactuar. Y en esa interacción va a ser mucho más enriquecedor el tema que vamos a manejar. Entonces, si me preguntan, yo prefiero 1000 veces dar la clase que grabar el video, ¿ok? Entonces, pues ya teniendo claro esos acuerdos, entonces, pues nada, yo creo que arranquemos ya con el tema de hoy, ¿les parece? Sí, señor. Listo, perfecto. Muchas gracias por la comprensión y nos vamos entonces con nuestra presentación. Voy a compartir pantalla y les voy a preguntar si ya la están viendo. Listo, Luz, Yuri, gracias. Denis también. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, eh, digamos que es como del origen de los mercados financieros, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas. Que esto se me demora un poquito. ¿Me confirman si siendo ya la presentación, porfa? Aún no, profe. Aún no, miércoles. Ahí ya, profe. Ah, Ya, ok, ya. listo, Se demoró listo. un poquito. Listo, listo, qué bien. No hay problema. Entonces, espérenme que me falta. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de lo que son las generalidades de los mercados financieros, es decir, qué son los mercados financieros, en qué consisten los mercados financieros y por qué termina siendo un renglón de la economía tan importante, sobre todo en esta época, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, eh, vamos a, esto no pasa la, listo. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hacer, ay, se me pasó. Lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca de qué es un mercado, ¿ok? Eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué puede ser un mercado? ¿Qué percepción tienen de un mercado? ¿Cómo lo ven? Profe, mercado en donde se comercializan y se le ponen los precios a las cosas para uno poder, o sea, ¿cómo es? Para poder uno comprar y vender. Vender y Perfecto. comprar. O sea, es un sitio en donde convergen compradores y vendedores. ¿Es lo que me quieres decir? Sí, señor. Y donde Muy se les bien. establece un precio a las cosas. Qué bien, Ninfa. Entonces, se me había olvidado decirles otra cosita. Cada que ustedes participan, o sea, que hacen un buen aporte, que hacen algo que enriquece la sesión, yo les voy poniendo punticos y esos punticos les sirve para el final. Por ejemplo, si alguien, ustedes saben que yo los eximo si en el promedio ponderado
tienen 3 o más de 3. Pero si de pronto alguien de pronto saca un 2.80, un 2.8, y yo veo que ha participado mucho, que es una persona que viene a las sesiones y está ahí pendiente, pues yo digo, no, que la voy a poner a hacer tremenda actividad y todo ese tipo de cosas, más bien yo la eximo, pero ¿por qué? Porque tiene muchos puntos acumulados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Ninfa, con la intervención que hizo, ya tiene su primer puntico, ¿ok? Entonces, las invito a que participen. Dice Yuri, es un conjunto, no, a ti, Ninfa. Es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios entre individuos. Perfecto, muy bien. Yuri Villalobos también tiene su puntico. Profe, Dime. el mercado sería como donde se halla la oferta y la demanda de los productos y servicios y se determinan los precios. Sí, eso es un mercado. Muy bien, Claudia. También tienes tu puntico. Gracias. Entonces, definitivamente, llegamos a un punto de acuerdo y es que un mercado es un lugar, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de un lugar, puede ser un lugar físico o lo que nos ha enseñado la pandemia es que todo lo tenemos que hacer virtual, ¿ok? Entonces, un mercado puede ser ese lugar físico o virtual en donde ocurre un hecho económico y es que se intercambian productos, eh, productos generalmente por dinero, ¿sí? Por eso es que desde el punto de vista económico existen dos tipos de mercados. Existe el mercado de productos, voy a aprender, bueno, existe entonces dos tipos de mercados. El mercado de productos, ¿sí? Que es básicamente en este mercado de productos es en donde se intercambian bienes y servicios, ¿ok? Entonces convergen compradores y vendedores y ¿qué hacen? Yo adquiero un producto y por ese producto pago el precio que me dice el vendedor. Pero existe un mercado de factores y ese mercado de factores es en el que se intercambian trabajo y capital, ¿ok? Entonces, queda claro esos dos tipos de mercados, ¿no? Uno de productos y un mercado de factores, que ese mercado de factores es el que se denomina mercado financiero. ¿Listo? Ahora, imagínense ustedes, y eso pasó por allá en 1972, creo que fue, eh, en donde en plena, y digamos que eso no es tan viejo, eso pasó hace como 50 años, se dio una transacción al estilo de trueque. Y ustedes dirán, pero en esa época, ¿qué trueque? Todo el mundo es más capitalista que nada, y uno lo que busca es dinero, ¿sí? Pero no, pasó una situación particular. Sucede que en esa época, en el 72, Pepsi, la gaseosa Pepsi, acordó con el gobierno ruso, bueno, en esa época era el gobierno de la Unión Soviética porque era el bloque socialista. Entonces, lo que hizo Pepsi fue, llegó a un acuerdo con la Unión Soviética que sus ventas anuales, es decir, Pepsi quería incursionar en el mercado soviético porque si hay un país grande es la Unión Soviética o Rusia como lo conocemos hoy en día. Entonces Pepsi lo que quería era decir, bueno, Coca-Cola me cogió ventaja, Coca-Cola tiene un gran mercado, es mucho más poderoso que yo, pero yo voy a irme hacia el mercado socialista y voy a tratar de incursionar en ese mercado. Pero ¿qué pasó? Pues la Unión Soviética estaba fregada, un país socialista, pues es un país que de pronto, primero, en un país socialista reina la corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dependen de los votos de los ciudadanos y uno cómo adquiere los votos de los ciudadanos diciéndole, "Mm, si usted y su familia votan por mí, yo le doy a usted un puesto". Y entonces, ¿qué hacen? Trasladan todo el peso, toda esa carga laboral al Estado. Entonces uno encuentra empresas con una gran cantidad de empleados que ninguno hace nada, precisamente porque es así como ellos pagan esos favores políticos. Entonces, digamos que la Unión Soviética en esa época no tenía plata, ¿sí? Se quedó muy, digamos que el tema mm, de esa maratón espacial los dejó casi que en la quiebra. Y digamos que en esa época estaba Rusia muy mal, económicamente estaba muy mal. De por sí, Rusia nunca ha sido una potencia económica.
Rusia lo que ha sido es una potencia militar, pero económica nunca lo ha sido, porque pues, no es de las grandes economías. Entonces, volviendo al caso, Pepsi lo que hizo fue, dijo, no, pues yo me voy a meter de lleno a ganarle a Coca-Cola y voy a incursionar en ese mercado socialista. Entonces llegó allá y se encontró con un país totalmente vaciado. Entonces le dijo, bueno, venga, pero ¿quién es el presidente? No, fulano de tal, venga, yo puedo hablar con él. Sí, claro, vaya. Entonces le dijo, bueno, señor presidente, a mí me interesa meterme al mercado, meterme aquí a su país y vender los productos. Pero, ¿qué negocio cree que podamos hacer? Y el presidente le dijo, no, hermano, pero usted se vino a arrimar al más vaciado, no tengo plata. Le dijo, bueno, ¿y qué me propone? Entonces el presidente le dijo, pues hagamos una cosa, usted véndame gaseosa y yo le pago con vodka. El vodka ruso, digamos que es muy famoso, y es tan popular que en las casas no tienen un patio donde cultivan algún tipo de producto, sino que ahí tienen una destiladora de alcohol. ¿Y por qué tienen tanto alcohol? ¿Por qué se dedican a tener tanto alcohol? ¿Por qué toman tanto trago? Por el frío. Entonces, esa gente cuando viene en esas épocas tan frías, en donde usted abre la puerta, y se acuerdan cuando uno veía la película de, bueno, la serie de el Correcaminos, cuando el Correcaminos le hacía alguna chanza dura al bicho este que lo perseguía, entonces en una de esas abría la puerta y ¡pum! Quedaba congelado. Eso pasaba en Rusia. Había tanto frío que usted abría la puerta y sentía de inmediato el frío tan terrible y digamos que no le daba ganas de salir a nadie a la calle. Entonces, la mejor manera que ellos encontraron para combatir el frío no era el tinto, sino era el vodka. Y eso deriva en un problema muy grave, y es que cuando la gente se pone a tomar en la calle, por lo general se emborrachan porque toman tanto trago y se quedan dormidos a la intemperie. Y obviamente cuando usted se queda dormido en un clima tan frío, posiblemente es motivo de amputación de los pies o de las manos porque eso se congela o la nariz. Entonces muchas personas han muerto debido a eso. Y del tema, digamos que la manera que han encontrado de combatir el frío es precisamente con vodka. Entonces, lo que hay en Rusia es vodka, ¿sí? Entonces el presidente le dijo, hermano, si usted quiere, véndame toda la gaseosa que quiera y yo le pago con vodka. Y entonces el presidente de Pepsi le dijo, no, pero ¿yo qué hago con todo ese vodka? Le dijo, ah, pues usted me dijo, propóngame, yo le estoy proponiendo. Usted me dirá si le sirve. Pues hicieron el negocio. ¿Qué hacía entonces Pepsi? Inundó todo el mercado ruso con su gaseosa y se encartó con una gran cantidad de vodka, pero después lo llevó a Estados Unidos y el vodka, pues digamos que es una bebida que también consumen en Estados Unidos y empezó a recuperar dinero gracias a las ventas que empezó a hacer de vodka. Pero lo que les quería contar era que en pleno siglo XX todavía se realizó o se llegó a realizar ese tipo de actividades de trueque. Uno dirá, no, pero el trueque eso es viejísimo, eso era por allá cuando Adán y Eva o Abraham y esta gente comercializaban. En la época de los indios. Perdona, cuéntame, Ninfa. Que en la época de los indios cuando utilizaban el trueque. Exactamente, en esa época que utilizaban y también inclusive mucho más atrás, eh, y la moneda en esa época era la sal. ¿Por qué? Porque a veces uno decía, bueno, ¿usted qué tiene? No, yo tengo vacas, miércoles, ¿y qué quiere que le cambie? No, pues me gustaría, estoy cansado de comer carne, me gustaría comer verduras, pero no le puedo dar una vaca por un bulto de espinacas, ¿sí? Salgo perdiendo. Entonces, y tampoco puedo partirle una pata a la vaca para dársela y que usted me dé el bulto de espinacas porque la vaca se me va a morir, igual voy a perder. Entonces, digamos que en esa época encontraron un punto medio, un producto que era un producto que todos necesitaban y que digamos era fácil de transportar y era la sal. Entonces con sal, y a eso súmenle que en esa época, pues como no había refrigerador, entonces la manera de conservar los alimentos era cubrirlos con sal. Y la sal, digamos que tiene ese efecto que protege o demora el proceso de descomposición de los alimentos.
Entonces, digamos que desde ese punto de vista, la sal se convirtió en un producto muy importante en esa época. Estoy hablando de comienzos de la humanidad, en donde, pues digamos que encontraron ese tipo de moneda con el que podían hacer transacciones. Y es bien interesante el tema, eso tiene mucho, digamos que aquí lo que les estoy contando es la versión súper resumida, pero tiene mucha trayectoria el tema de la sal y de cómo las familias en esa época antiquísima lograron salir adelante. Pero aquí, como estamos hablando de los mercados financieros, pues básicamente, eh, digamos que todo lo que se logra intercambiar en un mercado, llámese producto, llámese servicio, a eso que se intercambia se le denomina genéricamente un activo. Y un activo, en sentido amplio, consiste en algo que se posee y que tiene un valor de cambio. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, los activos pueden ser activos tangibles o reales, y esos activos tangibles o reales básicamente dependen de unas propiedades físicas particulares. Entonces encontramos las maquinarias, los edificios, las tierras, los vehículos, esos son activos, ¿ok? Pero esos son los activos tangibles, pero también tenemos los activos intangibles o financieros. Y esos activos intangibles o financieros representan derechos sobre ganancias futuras, ¿ok? Pueden ser acciones, pueden ser bonos, patentes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre esos activos. Y en un mercado financiero, pues uno que va a encontrar activos intangibles. ¿Y qué puede ser un ejemplo de un activo intangible? Una acción. Entonces, una acción me está diciendo, usted es dueño de un pedacito de la empresa, pero ese pedacito está representado en un papel, ¿sí? No significa que me van a dar 15 ladrillos de la empresa, pues no tiene ningún sentido, ¿ok? Por eso se dice que es intangible, es algo que me representa que yo tengo parte, soy dueño de una parte de la empresa, pero no significa que yo puedo ir y coger esa parte y empezar a venderla o transarla o llevármela para la casa. No, es simplemente una titularización que yo tengo de una parte de la compañía. Eso es una acción, ¿listo? Entonces ya con esos temas, pues digamos que podemos entrar fácilmente a lo que son los mercados financieros. Digamos que los mercados financieros son ese mecanismo a través del cual se intercambian, obviamente, activos financieros. ¿Y qué son activos financieros? Las acciones, los bonos, los futuros, etcétera, etcétera. Y esos activos financieros, digamos que están regulados por la NIF 7 y la NIF 9. Y hoy en día se les denomina, no, ya no se les dice activos financieros, sino se les dice instrumentos financieros, ¿ok? Entonces, digamos que esos mercados financieros es ese mecanismo a través del cual se intercambian esos instrumentos financieros entre agentes económicos y el lugar, ese mercado financiero también es ese lugar en donde se determinan sus precios, ¿ok? La función de esos mercados financieros, digamos que es la de intermediar, o sea, son ese árbitro o ese intermediario entre las personas que tienen capacidad de ahorro, o sea, por ejemplo, si Ninfa dice, tengo 10 millones de pesos ahí guardados en la cuenta de ahorros, pues no es como tan chévere, no es una buena decisión. ¿Por qué? Porque hoy en día Colombia está sufriendo problemas de devaluación de su moneda, es decir, de inflación. Con esos temas, pues sucede ¿qué es el tema de la inflación? Que lo que yo hoy compro con 1.000 pesos, pues mañana no voy a poder comprar ese mismo producto con esos 1.000 pesos o esos mismos productos con esos 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque la moneda ha perdido capacidad de, se me olvidó ese término, capacidad ay, ¿cómo se llama? Bueno, capacidad de pago. Entonces, si yo anteriormente compraba con 1.000 pesos un paquete de papas, posiblemente mañana voy a tener que pagar no 1.000 pesos, sino 1.010 pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el dinero está perdiendo su valor. Y para perder ese valor pueden ocurrir muchísimas cosas.
una de las cosas que más dispara la inflación es la impresión de dinero. Entonces, ¿en qué consiste esa impresión de dinero? Por ejemplo, en Colombia, la entidad que se encarga de imprimir moneda es, ¿quién es esa entidad que imprime la moneda en Colombia? ¿Alguien sabe? El Banco de la República. Muy bien. Bueno, vía Ninfa, vía Punto Denis, para todos. vía Ninfa a Denis. ¿Y quién más habló por ahí? Había otra Pues persona. yo, profe. ¿Claudia? ¿Sí? Listo, perfecto, muy bien. Están volando. Entonces, imagínense que en Colombia solamente el Banco de la República puede imprimir dinero. Pero, ¿qué pasó antes? Bueno, y aquí vamos a hacer un poquito de historia. Sucede que antes de la Constitución de 1991, el tema era una recocha total en Colombia. Y por aquí me voy a salir un momentico, les voy a mostrar esta gráfica para ponerlos en contexto de lo siguiente. Esta gráfica muestra básicamente eh, cómo eran las finanzas de Colombia. Colombia tiene hoy un gran problema y es que tiene un déficit fiscal de 70 billones de pesos. ¿Qué quiere decir ese déficit fiscal? Que son más los gastos que los ingresos, ¿ok? Entonces, de gastos, pues digamos que los gastos son toda la parte de la nómina de los empleados públicos que tiene que pagar el Estado, todos los proyectos, esos proyectos sociales a los que le tiene que apuntar el Estado para tratar de reducir la desigualdad, en fin, pagar la deuda externa también se paga y eso hace parte de estos gastos, pero para poder pagar estos gastos, pues yo voy a tener que tener unos ingresos y los ingresos en Colombia, pues básicamente en su mayoría llegan vía tributos, vía impuestos, ¿ok? Entonces esta gráfica nos muestra la línea continua son los impuestos que ha recaudado Colombia y la línea punteada son los gastos. Entonces, ¿qué se puede interpretar acá? Que por allá entre la década del 60, bueno, todo lo que fue entre 1960 y 1965, Colombia empezó a vivir temas de déficit fiscal. Entonces, ¿qué es déficit? Que son más los gastos que los ingresos. Entonces, imagínense en esa época, aquí ya vemos un primer hueco, un primer vacío. ¿Y qué hacían en esa época? Pues el Banco de la República dependía, no era un órgano independiente como lo es hoy, como lo es después de la Constitución de 1991. El Banco de la República en esa época era dependiente del gobierno, entonces simplemente el presidente de turno lo que hacía es, uy, señor gerente del Banco de la República, hágame un favor, imprímase ahí unos 3.000 millones de pesos porque no me alcanza la plata. Ok, salía ese man del Banco de la República, imprimía esos 3.000 millones de pesos y se los inyectaban a la economía. Y de esa forma lograban tapar ese hueco fiscal. Entonces aquí, en esos 5 años, los tributos no alcanzaron y los gastos se estaban elevando. Entonces, ¿qué hicieron? Imprimieron billete y lograron equiparar los tributos con los gastos. Y así fue como hasta 1970. Luego volvió otra vez a descuadrarse las finanzas. ¿Y cuál fue la solución? Coja el teléfono, márquele al Banco de la República y dígale, mi chato lindo, hágame un favor, imprímame 1.500 millones de pesos, que es que no me alcanza para pagar los gastos que tengo. Ah, ok, los pagaban, lo imprimían y volvía y había, inclusive en esta época, entre el 1975 y 1980, hubo superávit, ¿sí? Porque mire que los gastos estaban por debajo de la línea de los tributos. Entonces llegó a haber tanto dinero que, pues digamos que ahí ya se logró digamos que fue la única época en la que fueron más altos los ingresos que los egresos. Pero ya después de esa época vino otra época dura, que fue esta de la década de los 80, en donde el hueco fiscal se creció muchísimo. ¿Por qué? En gran medida, eso se debió a que, digamos que veníamos con el boom del café y pues básicamente el producto del café en esa época
se pagaba muy bien, pero de un momento a otro el precio empezó a caer. Y como solamente nos dedicamos a un producto, cuando hay café, pues nos dedicamos solamente a vender café, no miramos otro producto. Y se acabó el café, ok, entonces ahora apuntémosle al petróleo. Cuando se acaba el petróleo, ¿a qué le apuntamos? Bueno, de pronto seguiremos con nuestra economía extractivista, entonces seguiremos con el carbón y se acabó el carbón y ahora qué? Entonces, vamos a quedar siempre como vacíos. Entonces, en esa época, ese hueco fiscal fue muy grande, fue una gran crisis que hubo y digamos que ahí lo que se hizo fue decir, bueno, espere, un momentico, no sigamos imprimiendo billete porque el poder adquisitivo del peso se está devaluando. ¿Y eso en cómo nos afecta? En que Colombia tiene deuda externa y la deuda externa se adquiere por lo general en dólares. Entonces, si mi moneda se deprecia y yo tengo unos compromisos en dólares, por ponerles un ejemplo, si yo hoy adquiero una deuda, adquiero $1.000 y la tasa de cambio a hoy es de 1.800, yo digo, bueno, eh, pues digamos que estoy debiendo, ¿qué sería? ¿180.000 pesos? $1.000 o son 1.800.000, ya ni me acuerdo si alguien tiene la calculadora. Entonces, eso pasa hoy, pero de aquí a un mes puede ser que esos $1.000 ya no, la tasa de cambio no esté a 1.800, sino fácilmente está a 3.600. Entonces, yo ya no estoy debiendo $1.000, sino estoy debiendo $2.000 más los intereses. Entonces, es el peor negocio que puede hacer Colombia. Entonces, ¿qué dijeron en esta época? Dijeron, no, no, no. Dime, Ninfa. Profe, Dime. Profe, qué pasa cuando, por ejemplo, cambian los billetes? Por ejemplo, cuando hubo el cambio de los billetes viejos por los billetes nuevos, ¿eso ayuda a que haya mayor déficit o eso no repercute en nada en cambio de los billetes? Pues yo diría que no es que repercuta, si repercuta, repercute muy poco, el impacto es menor, pero es un mal indicador. ¿Por qué? Desde hace mucho tiempo en Colombia se viene hablando de un proyecto de quitar 3 ceros a los billetes, ¿sí? Entonces, el billete de 10.000 ya no va a ser de 10.000, sino de 10 pesos. Entonces, obviamente, pues eso, el impacto inmediato que vamos a ver es que la moneda se está cayendo drásticamente y que vamos por un mal camino. Pero la forma en que lo han vendido como proyecto en el Senado es que las empresas, ya sus balances, digamos que son cada vez más difíciles de manejar por tantos ceros, por tantas cifras, entonces están buscando tratar de hacer eso. Pero digamos que el impacto, desde mi punto de vista, es más la impresión que nos llevamos que el hecho que eso juegue un papel preponderante o un papel muy importante dentro de la economía. A mi entender, no, digamos que eso no pasa. Puede que ocurra, puede que tenga algún impacto, pero no es tan grande, ¿sí? Pero sí, digamos que el impacto, la sensación como ciudadanos es que, uy, juepucha, nuestro peso se acaba de devaluar. Y no necesariamente es que se esté devaluando, sino lo están haciendo mucho por comodidad para el manejo de las cifras de las empresas. Pero entonces, volviendo a nuestro tema, imagínense que en esta época lo que dijeron fue, bueno, aquí paremos la maquinita de imprimir billetes. Este hueco fiscal lo vamos a tener que asumir y ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que incrementar los impuestos. Entonces, en esa época, de 1985 a 1990, vino esa escalada de impuestos y casi que logra cubrir el hueco fiscal. ¿Ok? Eh, ¿Qué pasó también después de esa época? Entonces, viene la época de los noventas, otro hueco fiscal, entonces se vuelve y se desordena el Estado, comienza a gastar más de lo que le entra y vuelven y lo acomodan con impuestos, ¿ok? Y en esa tónica venían trabajando hasta 1991, cuando, gracias a la Constitución de la República, a la nueva Constitución, que todavía nos rige, esa Constitución que hizo dio muchos beneficios a la sociedad y le creó muchas obligaciones al Estado. Entonces, aquí es cuando empezamos a ver, a partir de la implementación de la Constitución de 1991, se dispara el gasto. ¿Por qué se dispara el gasto? Porque, pues ya obviamente,
en la Constitución se habla de la tutela y para poder cubrir todas las tutelas, pues el Estado necesita contratar más jueces, que hacer más presencia del sector justicia en otras ciudades, en otros municipios. Entonces, todo eso, digamos que redunda en un mayor gasto fiscal. Entonces, comienza a dispararse excesivamente el gasto y los tributos siguen creciendo a un ritmo moderado, ¿ok? Pero totalmente la brecha se abre a partir de la implementación de la Constitución de 1991, precisamente porque para el gobierno colombiano eso era una prioridad, pero viene cargada la Constitución con muchas obligaciones para el Estado. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues encuentran que tienen que seguir incrementando los impuestos y nótese cómo ha venido reiteradamente a partir de 1985 creciendo la curva de la carga tributaria, pero ha sido también en gran parte porque el gasto fiscal ha sido mucho más elevado que lo que se recauda por tema de impuestos. Por acá vino una época, la época de la crisis del 2008 hasta el 2010, en donde pues el recaudo de impuestos cayó, pero luego se recupera y sigue con un ritmo galopante por allá hasta el 2011 y luego viene un declive hasta el 2015 en donde medio se empieza a recuperar. Pero básicamente eso es lo que ocurre en una economía y uno de los peores pecados que podemos cometer como economistas es tratar de cubrir esa deuda, ese gasto fiscal, tratar de cubrirlo con impresión de moneda. Entonces, como les decía, hasta 1991 se podía echar mano de esa impresión de moneda. Se le llamaba al Banco de la República, así como medio serio, hágame un favor, imprímame tanto que necesito eso, pero ya. ¿Ok? Aquí con la Constitución del 91 es ya otro protocolo. Entonces, señor gerente, el presidente de la República tiene que decirle, señor gerente del Banco de la República, es que, eh, ¿cómo le digo? Es que tengo un problema, sucede, y le empieza a contar toda la historia y la respuesta del Banco de la República es, usted ya sabe, a mí no me puede pedir nada, tiene que ir al Congreso de la República para que Senado y Cámara aprueben que yo pueda imprimir esa cantidad de dinero. Usted a mí no me puede pedir eso. Entonces ya pierde, digamos que digamos que el gobierno pierde la dependencia que tenía o que ejercía sobre el Banco de la República y ya gracias a la Constitución del 91 el gasto se dispara en gran medida porque se frena la máquina o se frena la imprenta de billetes. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está muy enredado el tema? No, profe. ¿Está bien? Ah, bueno. Qué bien, chévere. Entonces, eh, Sí, perfecto. qué bien, gracias. Entonces, imagínense que a raíz de esto, pues hay tres maneras de inyectarle dinero a la economía. Una es obviamente imprimiendo billetes. Entonces, señor Banco de la República, imprima tanto billete. Ah, no, pero usted no me puede decir nada, que me diga el Congreso. Ah, bueno, el Congreso le manda, sí, mire, que imprima 3.000 millones de pesos. Ah, bueno, listo, los imprime. Entonces, por medio de ese mecanismo, por medio de la imprenta de billetes, se inyecta a la economía más o menos el 5% del dinero. El 5% no más. Pero la segunda forma de inyectarle dinero a la economía es por medio de crear deuda. Y ustedes dirán, pero este man que ya le dio sueño a las 9:40 y que está diciendo, ¿cómo va a crear uno dinero con deuda? Pues sí, mis amores lindos, de esa manera se crea también dinero. ¿Por qué? Imagínense que yo soy el Banco Avevillas y llamo a Ninfa y le digo, hola Ninfa, ¿cómo estás? Mira, estamos muy contentos contigo, creemos que tú eres una persona muy juiciosa, muy aplicada, por eso te hemos preaprobado un crédito por 50 millones de pesos para que los inviertas en lo que tú quieras. Puedes irte a viajar, puedes comprar carro, puedes dar la cuota inicial de la casa, lo que quieras, no hay ningún límite, tú tranquila. Y claro, ¿qué dice Ninfa? Miércoles, va y le cuenta al esposo, ay, negro, imagínate que tengo 50 millones, ¿qué hacemos? Y el negro, pues ese sí es más pilo, dice, uy, no, pues vámonos a viajar y yo me gustaría tener un carro
y pues tú puedes usar una bicicleta porque pues tu trabajo es más cerquita. Entonces, eh, viene la inyección de esos 50 millones de pesos que no existían en la economía y que mediante ese crédito se los inyectaron a la economía. ¿Ok? Esa es la forma como se crea el 80% del dinero en una economía. Y no solamente la economía colombiana, eso es la economía mundial. Por eso las entidades financieras son tan fuertes y tan sólidas, porque tienen la capacidad de crear billetes. Ellos crean dinero con base en deuda. Entonces de pronto llaman a Dayana y le dicen, Dayana, Chiqui, te tengo la tarjeta de crédito que has estado buscando hace mucho tiempo y te la doy con 10 millones de cupo. Y claro, Dayana coge esa tarjeta y, amigas, nos vamos a celebrar. Ay, pero estamos en pandemia, carajo, ¿y ahora qué hacemos? Yo necesito gastarme esta plata. Ahí le inyecta ese banco 10 milloncitos de pesos de más a la economía. 10 millones que no existían y mediante una tarjeta de crédito se los inyecta a la economía. ¿Ok? Y así se crea el 80%. Entonces, digamos que ya hemos creado el 85% del dinero en una economía. El 5% la imprenta de billetes y el 80% la creación de deuda. ¿Listo? Queda un 15%. Sucede que ese 15% se crea mediante la flexibilización cuantitativa. Y ustedes dirán, no, este man se durmió, ya está hablando otras cosas. Pero no, sucede que la flexibilización cuantitativa, ¿qué es? Es llamar el presidente de la República, llamar al Banco de la República y decirle, venga, hermano, yo sé que usted no puede imprimir billetes, yo sé que usted a mí no me hace caso, pero, hermano, estoy varado, necesito plata. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo emito unos bonos de tesorería, yo le pago unos intereses, pero usted es el único que me los va a comprar. ¿Listo? Y yo le digo qué haga con ese billete, con ese dinero. Entonces, esta situación, digamos que se dio a conocer mucho con la pandemia, la famosa flexibilización cuantitativa. Y el primero que la usó fue su amigo Donald Trump. ¿Qué hizo en Estados Unidos? Dijo, miércoles, yo no le creía al coronavirus y sucede que se me está muriendo mucho la gente y la gente ya tiene miedo de salir. Y si la gente no sale, pues no trabaja. Y si no trabajan, pues la economía se me ralentiza. Y si la economía se me ralentiza, pues no me van a reelegir. ¿Y entonces qué hago? Entonces el man dijo, no, no, no. Señor Reserva Federal, que es el Banco de la República gringo, señor Reserva Federal, hágame un favor, voy a sacar voy a sacar bonos de tesorería, o sea, bonos del gobierno, y usted me los va a comprar. Le dijo, listo, ¿cuántos? Sáqueme 2.900.000 dólares, 2 billones, bueno, 3 billones de dólares. Y el de la Reserva Federal dijo, uy, pucha, bueno, pues listo, hagámosle. Si usted me lo respalda con deuda, pues no hay ningún problema, generemos esa deuda. Entonces, no fue que la Reserva Federal imprimiera 3 billones de dólares, sino lo que hizo fue, entonces, ¿qué le dijo Trump? Le dijo, no, mire, le voy a vender esos títulos, usted me los va a comprar por 3 billones de dólares, pero esos 3 billones de dólares usted los va a distribuir de la siguiente manera. Le pasó un listado de todas las personas que habían perdido el empleo. Y dijo, a cada persona, a cada ciudadano norteamericano, porque eso no aplicaba para los ilegales, no, era solamente los ciudadanos norteamericanos, le dijo, usted a cada persona de este listado le va a consignar en la cuenta de esa persona $1.500 mensuales. Entonces, pues claro, con esto, ¿qué hizo Trump? Pues apalear un poquito la crisis que estaban viviendo, porque muchas personas perdieron el empleo y con eso pues le estaba dando una renta básica para que las personas pudieran tener el alimento, pudieran pagar el arriendo, ese tipo de cosas, las cosas básicas. Entonces, pues de esa manera, así fue como le inyectaron los 3 billones de dólares a la economía norteamericana. Y también una parte se fue para microempresarios y pequeñas y medianas empresas que se estaban quebrando. Entonces les dijo, no, mire, ¿qué necesita? ¿Cuánto necesita de dinero? No, tome, hágale, yo le doy la plata, pero no me despida a nadie y siga produciendo.
Pero ¿y a quién le voy a vender? No importa, usted siga produciendo. Sí, usted póngame a trabajar a las personas, pero yo le doy la plata. Entonces, esa inyección de dinero, hoy, de pronto, hoy todavía no se ve temas de inflación. Bueno, eso ya es hiperinflación en Estados Unidos, lo que se va a ver por allá en 4 a 6 meses. Hoy no se está viendo por qué. Porque la gente todavía no ha podido recuperar su empleo. La gente, esos $1.500 que reciben, ¿qué hacen? Dicen, juepucha, yo que estoy acostumbrado a cada 3 meses cambiar de celular, yo que estoy acostumbrado a salir cada 8 días a comer o a cenar en restaurantes finos, yo que estoy acostumbrado a irme a ver películas al cine, yo que estoy acostumbrado a comer pizza en las noches, todo eso son gastos. Entonces la gente en época de crisis, ¿qué dice? No, esa platica la voy a cuidar bien, no me la voy a gastar, sino la voy a tener ahí bien guardadita porque yo no sé qué pase mañana. Entonces la gente se cohíbe de ese tipo de cosas. Eso es lo que ha hecho que todavía no se dispare la inflación en Estados Unidos. Pero una vez la economía se reactive, van a encontrar que hay 3 billones de dólares rondando en la economía y ¿cuál es el primer efecto que va a pasar? Que los precios se van a disparar. Pero como hay tanto dinero circulante, la gente va a pagar esos precios. Y eso va a ser un gran problema. ¿Ok? Entonces, pues básicamente lo que les quería era como poner en contexto de todo lo que puede llegar a pasar gracias a una mala decisión de un presidente. En este caso, Trump, por su afán de ganar la reelección, que no la ganó, empezó a imprimir billetes mediante flexibilización cuantitativa con el ánimo de ganar la reelección. Y obviamente, pues darle, quedar bien con el público y que el pueblo gringo volviera a votar por él. Y eso no pasó así. Entonces, básicamente, y ya para cerrar esta gráfica, el aumento del gasto, eh, digamos que se disparó completamente ese gasto después de 1991 gracias a la implementación de la Constitución de ese año. El gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma medida. Entonces aquí el gasto se dispara, pero el impuesto sigue creciendo a un ritmo mucho más lento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las reformas tributarias son totalmente impopulares. Y no es fácil decirle usted a las personas, ay, es que la deuda externa y las empresas y los empleados públicos y no tengo plata, pues de malas. La gente dice, no, pues usted es el que está tomando malas decisiones. Aparte, gran cantidad de estos impuestos los pagan las empresas, no tanto las personas, sino las empresas. Entonces, cuando una empresa está bien, pues le va bien al Estado. ¿Por qué? Porque con base en ingresos es que recauda impuestos. Es un poquito lo que pasa en California. Yo no les he contado lo que ha pasado en California en alguna otra ocasión, porque qué maluco volver a contar la misma historia, ¿cierto? Nunca les he contado, ¿no? Profe. ¿No? Ok, entonces, imagínense, listo, bien, gracias. Imagínense que en California tienen un problema el tenaz. En California, bueno, en California digamos que la capital es Los Ángeles, pero hay una segunda ciudad que es muy importante y es San Francisco. En San Francisco se ubican empresas como Facebook, empresas como Twitter, empresas como Google. Entonces, estas son empresas tecnológicas que tienen muchos ingresos, ¿ok? Tienen demasiado dinero y todo ese dinero que le entra, con base en esas entradas, tienen que pagarle los impuestos a California. Entonces, ¿qué pasa en California? Estas personas, digamos que el gobernador dice, pucha, tengo mucha plata y ahora yo qué voy a hacer con toda esa plata. Y el man comienza a inventarse obras sociales y hagamos un puente. No, pero es que ya hay muchos puentes, entonces hagamos tal cosa. Y el man se vuelve loco y tiene mucha plata y entonces es a gastársela. ¿Qué pasó? Y un día se le ocurrió la gran idea de decir, oiga, aquí en California hay mucho habitante de calle, pues hagamos algo para ellos. Igual, plata es lo que hay, hermano. Entonces, pues digámosle que vamos a crear
un hotel grande para ellos, para que puedan ir a dormir allá en las noches y en el día que salgan, les damos una comida o dos comidas, porque pues como hay plata, entonces, ¿qué empieza a pasar con eso? Que los otros habitantes de calle de otros estados comienzan a ver y a decir y a escuchar, no, es que en California sí vale la pena ser habitante de calle. ¿Y por qué? Porque le pagan, le dan un subsidio, tiene vivienda, tiene comida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues que muchos de los otros habitantes de calle de otras ciudades, de otros estados, comienzan a migrar hacia California. Entonces, a hoy, California está sitiado de puro habitante de calle, precisamente porque hay mucho dinero y el gobierno está financiando todo ese tipo de obras sociales. Pero eso cuando hay plata, pues uno dice, bueno, qué carajos, pues tenemos plata, pues hagámosle, eso no me duele. Pero en época de pandemia, a las empresas les bajó mucho los ingresos. Y cuando le baja el ingreso a las empresas, pues los impuestos también se disminuyen. Entonces, cuando ese gobernador empezó a gastarse toda la plata en obras sociales, cuando ya no hay plata, dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Mm? No tengo plata para seguir sosteniendo esos programas que había creado. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que los ingresos de las empresas se disminuyeran. Y como yo dependo de los ingresos de las empresas, cuando les va bien, a mi estado me va bien. Pero cuando les va mal, a mi estado también me va mal. Entonces se le agrandó el problema. Esa es la situación que está viviendo hoy en día California debido a eso. Y aquí en Colombia está pasando algo muy similar. Bueno, no muy similar. Colombia trata de cargar de muchos impuestos a las empresas y a las empresas cuando les va bien, pues chévere, pero cuando les va mal, pues tome para que lleve. Sus ingresos por parte de tributos caen. ¿Por qué? Porque usted está dependiendo muchísimo de las empresas. Por eso, y ustedes me van a regañar, yo era partidario de la reforma tributaria. Bueno, la reforma tributaria que se hundió tenía cosas buenas y cosas malas, pero era más buena que mala. Y era sobre todo pensando en este tema de gasto, de déficit fiscal que tenemos. El problema en Colombia es esto. Por tener este tipo de deudas, es que se nos va, digamos que las calificadoras de riesgo nos tienen ya en la mala. Y el problema que se nos va a venir es que con base en esas calificaciones que dan las calificadoras de riesgo, es que nos fían las vacunas. ¿Y qué pasa? Que si yo soy Pfizer y el gobierno colombiano me pide 10 millones de vacunas, yo le digo, listo, sí señor, hágame un favor, espérame, yo hago una llamadita, llama a una calificadora de riesgo y la calificadora de riesgo le dice, uy, hermano, Colombia está, su calificación es triple B negativo. Miércoles. Pfizer dice, presidente Duque, ¿sabe qué? Déjeme, yo mañana le marco y le cuento. Y que nunca más vuelva a llamar el de Pfizer. ¿Por qué? Porque no cree que Colombia le pueda pagar esa deuda. ¿Ok? Esa es la imagen que estamos transmitiendo. Entonces, la reforma tributaria iba orientada a dar garantía de que se iba a recibir esos dineros, que Colombia iba a tener dinero para honrar sus deudas, para pagar sus deudas, pero el inconveniente fue que todo eso, la bestia de Duque, y perdón con los que son amigos de él, pero el muy animal, bueno, el más animal ahí fue Carrasquilla, que se le ocurrió decir, ah, bueno, entonces que paguen más impuestos la clase media y que sea la clase media la que subsidie a todos los programas sociales para tratar de disminuir en algo la inequidad o la desigualdad en Colombia. Y ahí estuvo el problema. ¿Por qué? Porque él dejó quietico a los más ricos y todo se lo cargó a la clase media. Y fue cuando la clase media se rebotó y dijo, no, ¿qué le pasa? No sé qué, y vamos a la calle y vamos a acabar con todo. Y sí, tiene todo el sentido del mundo. O sea, eso hay que hacerlo. Uno tiene que protestar. ¿M? Pero digamos que el problema que se nos viene va a ser duro. ¿Ok? Por eso su duque está asustado, por eso su duque
no quiere ceder, no quiere dialogar, porque él sabe que si dialoga, lo que va a hacer es que se va a comprometer más y esta brecha se va a aumentar. ¿Ok? Ya se dio en matrícula cero y esto va a hacer que la deuda suba un poquito más. Y si lo siguen apretando, va a tener que seguir cediendo y esto lo que va a dañar es la reputación de Colombia. ¿Por qué? Porque se está comprometiendo a muchas cosas, las famosas vigencias futuras, que es como se va a financiar el metro de Bogotá. Entonces, ¿qué se dice? Ah, sí, es que usted fresco, usted haga el metro, fíeme que yo con estas vigencias futuras le garantizo que la voy a pagar. Y está quedando mal. Entonces, esos son los problemas que se nos vienen, ¿ok? Esto era un poquito para ponerlos en contexto ahí como con lo que está pasando hoy en día en nuestro país, lo que está pasando en varias ciudades del mundo, como para tener un buen contexto, pero que hace parte de nuestros mercados financieros, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. Sí, Yuri. Una, Dime, profe, Linda. gracias. Ah, ok, bien, bien, qué chévere. Ok, entonces, pues nada, sí. Profe, yo tengo Dime, una inquietud. dime, Claudia. Por lo menos ahorita, pues, que Se te como fue el audio. comida. ¿Me escucha? No, se te fue el audio. Si quieres escribirme por el chat, no, no hay ningún inconveniente. Voy a leer un poquito los chats que están escribiendo. Bueno, dicen, sí, claro, el paro, gastaban demasiado y no miraban las ganancias. ¿Qué más dicen por acá? Cada vez está incumpliendo al país. Gracias, profe, estuvo interesante la clase. Ay, muchas gracias, Yuri. Claudia, sí, con confianza, escríbeme ahí por chat y leemos la pregunta y la respondemos, ¿ok? Sí, no sé si de pronto alguien tiene alguna duda, algo que no haya sido claro. De pronto toqué temas, inflación, hiperinflación, ese tipo de cosas. De pronto son temas con los que no estamos de pronto muy familiarizados. Profe, la gente está tratando de que se cumpla el mes para supuestamente hacer cambio de la Constitución. Sí, no sé si la solución sea cambiar la Constitución. Miren nomás la gráfica, el hecho de haber cambiado la Constitución y eso que no la han implementado al 100%, faltan muchas cosas por implementar, pero lo que han logrado implementar, mire lo que ha disparado el gasto. Entonces, yo no sé si esto se solucione con otra Constitución. Para mí, si me preguntan a mí, la Constitución que tenemos es buena, ¿sí? Se puede mejorar, se pueden hacer mejores cosas, pero digamos que esa fue la solución que encontró Chile, porque es que la Constitución de Chile era, déjenme decirle, era terrible, ¿sí? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista habrá que analizar varios aspectos. Dice Yuri, pero no creo, profe. Eh, si tienes micrófono, más chévere si puedes hablar, pero si no, tranquila, dale por el chat. Mm, sí, no, no sé el tema de la Constitución, insisto, no me suena, pero sí, si de pronto tienen conocimiento, pues nos comparten esa idea, sería chévere escucharla para poderla debatir. Pero si es viable lo de la Constitución, yo sinceramente no lo veo. Yo creo que eso no tiene, digamos que eso nos llevaría a un mayor desgaste político, a un mayor desgaste social y no se ganaría mucho. Yo digo que hay que empezar por temas coyunturales, ¿sí? Hay que empezar a mirar a los jóvenes. Los jóvenes tienen un gran problema y es que no tienen en dónde estudiar y no tienen en dónde trabajar. Y eso se traduce en una sola palabra y es desesperanza. No hay nada peor que una juventud sin un horizonte, sin tener un proyecto, sin tener un futuro al cual apuntarle. Entonces, este tipo de cosas lo que va a hacer es desafortunadamente, por un lado, disparar la delincuencia,
Los que no se vuelvan delincuentes, entonces, pues emigrarán del país, o sea, cerebros fugados, porque hay mucho talento, pero al no haber en dónde aplicarlo, pues definitivamente se van, toman otro camino. Obviamente, sí, el desempleo va a seguir creciendo, eh, pero es muy complejo el tema. Y yo sí les digo algo, y yo creo que lo he dicho en otros escenarios, pero desafortunadamente mi generación no fue capaz de protestar de la manera como lo están haciendo ustedes. Esto es, yo digo que es para uno quitarse el sombrero. La demostración de valentía que están haciendo los jóvenes hoy en día, Dios, es algo que como generación, mi generación, quedó en deuda. Ustedes ya están cansados de más de ver toda esa cantidad de generaciones que han pasado, sus familias, de verlas que no pueden progresar, de verlas que no han podido salir de la pobreza, de verlos que no hay un futuro. Ustedes ya se cansaron de eso y están saliendo a protestar. Y eso es lo mejor, muchachos. Y ustedes van a ver los beneficios que eso va a traer. Ahorita y lo que nos van a seguir insultando, que es que la protesta es financiada por Maduro. No me vengan a decir esas pendejadas que Maduro, yo no salgo a protestar porque Maduro me llamó y me dijo que salga a protestar y que me va a dar plata. A mí eso no me importa. Yo salgo a protestar es porque estoy mamado de más de 200 años de corrupción. Eso no puede seguir pasando, eso tiene que frenar. A este país lo tenemos que arreglar de una vez y perdónenme los que son aquí uribistas, pero ese uribismo lo tenemos que acabar. Esto es lo que tiene 21 años de atraso en el país. Yo sé que muchos, y sobre todo en algunas regiones, quieren mucho lo que hizo Uribe en temas de seguridad, pero lo hemos tenido que pagar con una corrupción muy fuerte, con un desvío de dinero tan grande y sobre todo con una polarización del país impresionante. No soy petrista, no soy de izquierda, pero estoy mamado de la derecha, porque no ha traído nada bueno. Vuelvo y reitero, perdónenme, por favor. Perdónenme si estoy hiriendo susceptibilidades, estoy diciendo cosas que de pronto los puede llegar a molestar, pero es mi punto de vista. Y estos espacios que tenemos acá, no solamente es para que yo me ponga a hablar de clases y de mercados financieros y eso, es también para crear un diálogo en el cual podamos discutir la situación de nuestro país, porque esto nos tiene que doler. ¿M? No nos tiene que doler el tema pucha, destruyeron y rompieron. Sí, yo entiendo el tema, por Dios, es que se infiltran, aprovechan, los delincuentes aprovechan ese tipo de cosas, ¿sí? Si lo hacen cuando hay poquita gente, imagínense ahora que hay tanta gente en la calle, pues peor, más lo van a aprovechar. Pero eso no tiene por qué callarnos. Eso no puede disminuir la sensación de impotencia que a veces percibimos, ¿sí? No podemos dejar que por redes sociales nos digan, ay, qué mamera esos paros y qué mamera los bloqueos. Sí, yo sé que eso puede estar generando otro tipo de problemas y va a haber que replantearlo, pero no nos podemos cansar ya. Lo que hemos alcanzado, muchachos, se echó al piso una reforma tributaria, se echó al peor ministro que ha podido tener esta nación, corrupto como él solo. Es increíble. Si algo me duele es poner a ese payaso a tratar de venderle a los más ricos del país que traigan su dinero para que pueda pagar impuestos sobre el 50%. Cuando, ¿qué hizo ese desgraciado? Fue, creó una empresa de papel en Panamá y empezó a sacar recursos y a crear negocios como los bonos de agua, y esos recursos se los llevaba para ese paraíso fiscal y allá nunca los declaró. Y viene a tratar de decirnos que hay que pagar impuestos cuando él no lo hacía. ¿Qué desfachatez es esa? Eso solo se ve en Colombia. Entonces, no es momento de parar. Es más, es cuando más toca
salir a protestar, pero una protesta como es, o sea, no es romper vidrios, no es quemar carros, no, es salir y manifestarse, hacer pancartas, mostrar avisos, que se den cuenta lo que estamos pensando, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Ay, no, no sigo hablando porque este tema es duro. Pero bueno, muchachos, sí, cuéntame, Claudia. Sí, Ninfa dice algo muy importante. Dice, acá en San Gil no hemos tenido un alcalde bueno hace por lo menos unos 20 años. Todos han sido malos gobernantes. Pero mira que eso es culpa nuestra. Nosotros con nuestros votos, o peor, los que no votan, permiten que descarados, con apenas 700, 800 votos, que los compran a 50.000 o que les dan un tamal o que les dan una teja, permiten con esa cantidad mínima de votos que logren quedar en un escaño del Senado o de la Cámara. Y ahí cuando llegan esas ratas de alcantarilla, llegan a robar. Entonces nosotros somos culpables de eso. Tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos por eso. Tenemos que ayudarle a nuestros padres que vienen con esa mentalidad de pronto un poco retrógrada y que piensan de una manera diferente. Hay que empezar a tratar con ellos y decirles, no, eso pasó en Medellín y lograron cambiar al candidato de Uribe. Yo no es que diga que el alcalde que está ahorita es el mejor, ni mucho menos, pero por lo menos dieron el cambio, ¿sí? ¿Y cómo lo lograron? Los jóvenes cogieron a sus papás, cogieron a sus tíos y les empezaron a decir, esto tiene que cambiar, no podemos seguir eligiendo a los mismos que dice Uribe, porque esto no nos ha traído nada bueno. Y empieza el cambio. Y como han visto que ha habido cambio, ahí ya les da miedo. O si no, miren lo que pasó en las elecciones pasadas, cuando quedó Petro y Duque. ¿Qué hicieron todas esas ratas? Y perdón que hable de esa forma, pero es que con los políticos yo no tengo otro adjetivo para decirles. ¿Qué hicieron todos? Se juntaron. Todos se fueron al lado del uribismo. Y quedó Petro solo. Pero eso, pues, digamos que es lo que se ve a diario. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a decirles que en nuestras manos está. Y desafortunadamente, muchachos, eso no lo vamos a cambiar en estas elecciones que vienen, ni de pronto lo vamos a poder cambiar en las siguientes. Esto va a ser tema de años. Por ahí 8, 10, 12 años vamos a empezar a ver cambios. Pero tiene que ocurrir. Así no sea que el cambio, yo sé que de pronto yo no lo voy a ver. De pronto ustedes lo van a ver, pero lo van a ver en cabeza de sus hijos. Pero hay que cambiar esto. Esto no puede seguir de esta manera como va. El país se va a acabar y lo van a acabar ese tipo de gente. Ese tipo de gobernante lo va a acabar. Bueno, muchachos, los dejo porque ustedes también tienen que descansar. Qué pena haberme extendido, pero bueno, yo creo que seguimos hablando en la próxima sesión. Dice Alba, los jóvenes están como se dicen bien firmes, una admiración, sí. Dice Yuri, toca es pensar muy bien antes de ir a votar, no nos dejemos engañar, sí. Muchas gracias. Ok, sí, 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 qué pena que haya metido ahí un poquito de mi forma de pensar, pero sí es que hay escenarios en donde uno, pucha, eh, tiene que dialogar. Y cómo me hubiera gustado que hubieran podido prender los micrófonos, muchachos. Traten de hacerlo porque esta sesión se da para eso, para hablar, para exponer, para desahogarnos, ¿ok? Entonces véanlo con esos ojos, ¿listo? Bueno, cuídense mucho, descansen. Oiga, voy a parar de grabar esto y vean, todo eso quedó grabado.